Buenas tardes y bienvenidos a la presentación de La culpa la tuvo Eva, de Alicia Domínguez. Me presento, soy Susana Alfonso, la directora de narrativa de la editorial Ole Libros. Y bueno, antes de empezar propiamente la presentación, me gustaría deciros, creo que al entrar, cuando os habéis conectado con el navegador, habréis visto que os ha abierto una pantalla, una página en la que tenéis la posibilidad de comprar y adquirir el libro muy fácilmente. Si el que os lo habéis cerrado por lo que sea, no os habéis dado cuenta, podéis también entrar en nuestra página web, que es www.olelibros.com. Bueno, pues antes de hacer, vamos a presentar a Alicia, y para presentarla y hablar del libro, esta tarde contamos con María Jesús Ruiz. Es profesora de la Universidad de Cádiz desde 1993, actualmente imparte la asignatura de Literatura Hispánica de Tradición Oral, cuyo programa incluye el estudio del romance y la lírica de tradición infantil. Ha impartido seminarios de literatura hispánica de tradición infantil en las universidades de Colonia, Bielefeld y Burdeos. Es autora de los siguientes libros: La baranda del cielo, romances y canciones infantiles de la Baja Andalucía; El romance tradicional de Jerez, literatura tradicional oral, la tradición oral del campo de Gibraltar. Igualmente ha colaborado en la edición del Romancero de la provincia de Cádiz y en trabajos diversos sobre tradición infantil en el Teatro Pedagógico de Alejandro Casona. Actualmente tiene en preparación el Cancionero del Columpio en la tradición oral hispánica. Bueno, y va a presentar o va a hacer una entrevista a Alicia Domínguez, que es gaditana, nacida en Madrid, doctora en Historia de la Universidad de Cádiz y máster en Gestión y Resolución de Conflictos por la Universidad Oberta de Cataluña. Colabora en varias revistas literarias y es articulista de La Voz del Sur. Tiene publicados varios libros, como son El verano que trajo un largo invierno, que es un ensayo histórico; Viaja al centro de mis mujeres, una novela; y Memorial a ellas, que su rostro no se borre, otro libro de relatos. Este que nos ocupa es el último libro de relatos que ha publicado. Y antes de darle el turno a María Jesús, deciros que podéis hacer algunas preguntas. Como veréis, debajo de vuestra pantalla hay preguntas. Si queréis ir preguntándonos cualquier cosa, pues lo apuntáis ahí y yo ya, pues iremos preguntándole a Alicia a medida que se pueda. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y le doy la voz ya a María Jesús. ¿Me oyes? No, no se oye. Tenéis desconectado el micro del ordenador. Alicia, ¿me oyes? Vale, ahora sí. ¿Se oye ahora? Sí, ahora sí. Gracias. Sí. Gracias a ti, Susana. Hola, buenas tardes. Sí, estamos aquí para presentar La culpa la tuvo Eva, Elogio del libre albedrío, el último libro de Alicia Domínguez. Susana ya ha adelantado en el pequeño currículum sobre Alicia algo de la trayectoria de escritura de la autora. A mí me gustaría retomar eso porque creo que La culpa la tuvo Eva es una desembocadura provisional, coherente con todo lo anterior que ha hecho Alicia Domínguez. Empezó en el mundo de la escritura como historiadora, con una tesis doctoral sobre la represión político-social del primer franquismo en Cádiz, y de ahí salió un libro fundamental para el tema que se titula El verano que trajo un largo invierno. Luego publicó una novela, Viaje al centro de mis mujeres, que es una road movie y es también un adelanto de uno de los temas que van a estar presentes en toda su escritura. La asunción de la libertad como una decisión propia en mujeres, en el caso de esta novela, pero en todos los seres humanos. En Memorial a ella, que su rastro no se borre, se ocupó de reunir relatos de mujeres que no habían contribuido de una manera aparente o significativa en el imaginario de las últimas décadas de este país, pero mujeres anónimas que, sin embargo, habían sido la columna vertebral de la sociedad y del vivir de este país desde la guerra civil hasta ahora. Por tanto, Alicia Domínguez es narradora, es historiadora, es ensayista, es articulista, y con esos hilos, con esos mimbres,
se enfrenta y aborda los relatos de la culpa la tuvo Eva. Son 21 relatos, pero no son 21 relatos en sarta, uno detrás de otro y sin relación. Es un libro orgánico y es un libro también bifronte, es un libro con dos caras unidas, como las dos caras de una misma moneda, que se ocupan por un lado de la parte social de la libertad del ser humano y por otro también de la parte afectiva, de la parte íntima, de la parte privada de esa libertad. Y es un libro orgánico, como decía, porque el primer relato abre un umbral, está en el umbral de los planteamientos que se van a hacer a lo largo del libro. Es una tesis, una hipótesis, ¿no? El resto de los relatos, lo que constituye el núcleo del libro, está planteado toda la casuística de ese tema de la libertad y el último relato es una síntesis, la culpa la tuvo Eva, de ese oxímoron irresoluble que parece estar en el título y en el subtítulo del libro, la culpa la tuvo Eva, elogio del libre albedrío, pero que en realidad lo que está planteando el último relato es una síntesis, como digo, entre el pecado y la libertad, esa cadena que se intenta resolver a lo largo de los relatos. A mí me gustaría que Alicia hiciera antes que nada una pequeña reflexión sobre esta trayectoria que yo creo que se desprende de su escritura, como desde la historia con mayúscula, como historiadora, llegas a la intrahistoria y cómo tu faceta de historiadora y de ensayista te lleva a plantear esta ficción. Y cómo evidentemente y qué relación particular estableces como historiadora con la ficción de tus cuentos. Bueno, pues primero muchísimas gracias a todos y todas los que estáis aquí. Una pena no poder veros personalmente, sé que estáis al otro lado de la pantalla, pero bueno, estos tiempos de pandemia imponen una dinámica distinta y nos tenemos que adaptar. Muchísimas gracias, Marichu, muchísimas gracias, Ana Cristina, y bueno, paso a responderte. Yo entiendo la escritura con una función social. Saramago decía que escribía de alguna manera para remover conciencias, para sacar a los lectores y a las lectoras de esa idea de rebaño, ¿no?, que la sociedad nos inculca y para hacerles pensar. A mí me gustaría, salvando las distancias con el gran José Saramago, a mí me gustaría conseguir eso también. Y de hecho mi faceta histórica de alguna forma pesa mucho a la hora de concebir los relatos, porque yo creo que la escritura debe tener una función social. Para mí es imprescindible que la escritura remueva conciencias, que haga pensar, que cuando tú termines un relato, a lo mejor es un relato nimio, un relato que no toca ningún tema universal, sino algo del día a día, de la cotidianidad en la que vivimos todos, ¿no? Pero cuando termines ese relato, seas capaz de decir, joder, pues esto me ha interpelado de alguna manera, ¿no? Y en eso mi formación histórica tiene mucho que ver, evidentemente. Yo siempre digo que fui muy consciente de cómo nuestro día a día conforma nuestras microhistorias, conforman la macrohistoria. En cuarto de carrera, cuando Alberto Ramos, un profesor de historia contemporánea, nos mandó a hacer un trabajo sobre la historia de España de los 2 últimos siglos a través de la historia de nuestras familias, de ver cómo habían evolucionado geográficamente, socialmente, bueno, pues cómo habían hecho para sobrevivir en ese tiempo, ¿no? Y cuando yo terminé ese trabajo, me di cuenta de lo importantes que somos los seres anónimos para empujar la historia. Entonces, eso es lo que pretendo también de alguna manera en mis relatos, ¿no? Empujar nuestras microhistorias, ¿no? Y hacer pensar un poco. Es lo que pretendo y es lo que me gustaría pensar que consigo mínimamente, ¿no? Quizás hay escritores que huyen mucho de esto, hay escritores que dicen que la literatura tiene que ser de alguna forma aséptica. No te metas en cuestiones sociales, no te metas en cuestiones políticas, no polemices, ¿no? Palabra y pura palabra. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo necesito transmitir trocitos de vida, trocitos de historia que suceden a nuestro alrededor.
Yo creo que eso es muy evidente en el libro, ¿no? El célebre poema de Whitman que decía que nuestra mano, la articulación de mi mano supera cualquier movimiento de cualquier máquina y que en una brizna de hierba está el movimiento de todas las estrellas, ¿no? Sí, eso es una constante en el libro, es decir, eso es la perspectiva fundamental que creo que se utiliza para abordar las historias del libro. En ese sentido, el libro son pequeñas historias, pequeñas en el sentido de que son, como tú dices, cotidianas, muy privadas, pero todas ellas tienen en común pues, un tema universal, cósmico y tan trascendente como es la libertad, ¿no? La libertad a través de las decisiones. Sí. En cada uno de los relatos hay un personaje que decide decisiones que a veces parecen sensatas, otras insensatas, otras tomadas con cierta premura, otras muy, muy meditadas, pero que finalmente son la semilla de cada relato, ¿no? Sí. La decisión. Como eres articulista y ensayista y llevas paralela la práctica literaria con la teoría, con la reflexión sobre lo que escribe, a mí me gustaría también que reflexionaras ahora sobre algo que escribías hace unos días cuando te preguntaban sobre el origen de tus escrituras. Reflexionabas sobre, y lo discutíamos tú y yo, además sobre el concepto de libertad que hay en estos relatos. Y te movías planteabas el concepto de libertad de San Agustín, creo, ¿no? Sí. Que era una libertad muy personal, que dependía de la decisión de cada uno y con el que tú estabas más de acuerdo, y lo confrontabas con Schopenhauer, que decía que nuestra libertad es muy limitada, con la que yo estaba más de acuerdo. Sí. Explica un poquito esto con relación a tu Evidentemente, plantear la cuestión de la libertad es algo peliagudo, porque hay muchas opiniones a favor de pensar que sí, que tenemos libertad para decidir nuestra vida, y otras en que no, que estamos condicionados por múltiples situaciones y por múltiples experiencias que hacen que vayamos en un determinado sentido. Frente a todo eso, yo prefiero quedarme con la idea de Viktor Frankl. No sé si conoces a Viktor Frankl. Él es un psiquiatra vienés que cuando vinieron los nazis, cuando ascendieron los nazis en Alemania, los desposeyeron de su cátedra de psiquiatría. Toda su familia pereció en un campo de concentración, él estuvo en un campo de concentración y a pesar de todo él elaboró una idea, elaboró un pensamiento basado en lo que es la resiliencia y es la capacidad que tenemos los seres humanos de sacar lo bueno de lo malo. Y él dice que existe entre la acción y la reacción, entre lo que nos hacen y cómo reaccionamos, existe una pequeña grieta, pequeñísima, minúscula, pero es la que determina nuestra humanidad, la que nos permite decidir cómo reaccionar, si hundirnos o intentar salir adelante. Yo me quedo con esa idea, a mí eso me ayuda a vivir. Igual es una falacia, igual me estoy engañando, pero me da igual, eso a mí me ayuda a vivir. Y eso es también lo que intento transmitir en los relatos. Como tú bien dices, todos los personajes que aparecen en estos 21 relatos son personas enfrentadas en un momento dado de su vida a una decisión que las marca, para bien o para mal, pero tienen esa capacidad de decidir perderse o decidir salir adelante. Y es lo que he intentado poner en valor en estos relatos, del hecho de que Eva cometiera ese supuesto pecado original, ¿no? Sí. Ese libre albedrío que nos fue regalado a cambio de salir del paraíso, con todo lo que eso supone. Morirás, parirás con dolor, ganarás el pan con el sudor de tu frente, pero con todo eso, frente a todo eso está nuestra libertad. Evidentemente no todos tenemos la misma posibilidad de elegir, evidentemente hay muchas circunstancias limitantes, pero yo me quiero quedar con que existe esa pequeña grieta. Y eso es lo que he intentado transmitir en estos relatos. Está muy bien transmitido y está sistemáticamente transmitido, y eso hace que los relatos, que se respire en cada relato un optimismo envidiable.
con respecto a la idea de libertad. Está con nosotros Ana Cristina Doñoro, que nos va a acompañar leyendo un par de fragmentos. Yo quisiera que empezara ahora leyendo un pequeño fragmento de un cuento que se titula 11 minutos, pero que antes Alicia explicara un poquito. Prefiero que lea primero. Lee y primero ahora el fragmento, vale. yo cuento la intrahistoria. Y Alicia cuenta la intrahistoria. Pues nada, muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Esto, voy a poner las gafas. Porque me tendría que haber impreso esto a la letra 14, que es lo que yo hago siempre para quedar estupenda, pero no ha podido ser. Bueno, 11 minutos es el relato, el fragmento que voy a leer. Dice: esa mañana Clara lo despide como siempre. Que tengas un buen día. Tú también, cariño, no te olvides la medicación. No lo haré, tranquilo. Asomada a la ventana del salón, le dice adiós con la mano. Él se vuelve y le dedica una sonrisa fugaz que se borra apenas gira la cabeza. Llevan repitiendo el mismo ritual desde hace más de 12 años. Antes de correr el visillo, ella repara en que la dama de noche que plantó la pasada primavera continúa florecida. Esa tiene el sueño tan trastocado como yo. Con desgana vuelve a la cocina a recoger los restos del desayuno. Termina el café de un sorbo y tira a la basura las pastillas que su marido le ha dejado sobre la encimera. Permanece sentada unos minutos, con la vista fija en los rayos de sol que asoman por detrás del cerro que se extiende al otro lado de la carretera. La voz de un locutor que informa sobre el último accidente aéreo la saca de su abstracción. Un avión de Germanwings con destino a Düsseldorf se estrella en los Alpes. El fiscal que investiga el caso apunta a que el copiloto estrelló deliberadamente el aparato que estuvo 11 minutos descendiendo. Mueren 150 personas. No es nada nuevo. Últimamente las grandes tragedias menudean en las noticias. Sin embargo, esta le ha provocado un inexplicable desasosiego. 2 palabras martillean con fuerza su cerebro. 11 minutos. Las repite como ese mantra al que recurre cuando le asaltan las ganas de gritar y de golpearse. Mientras coloca las tazas en el lavaplatos, imagina lo largos y angustiosos que debieron de ser esos 11 últimos minutos. Puede oler el aroma ácido del espanto flotando dentro de la cabina de pasajeros y oír sus gritos. Se los figura abrazados, casi fundidos a fuerza de apretar los miedos comunes. 11 minutos, ¡qué cortos! Y qué largos, se lamenta. 11 minutos para reconciliarte con la vida o para renegar de ella. 660 segundos precipitándote hacia la nada o a la liberación definitiva. Clara se pregunta qué hubiera sentido ella de haber estado allí. A su recuerdo vuelven las mañanas de domingo paseando por el rastro de la mano de su padre, los abrazos de su madre, asfixiantes y protectores, mientras la seca como una toalla que huele a jabón. Las tardes de verano en la casa del campo del tío Luis, cuando los mayores conversaban sobre el cambio que por fin había llegado al país, mientras los niños, despreocupados y felices, jugaban en el porche en atardeceres infinitos. La certeza de que la felicidad era su destino, caminando del brazo de su padre hacia el altar. El contento instalado en el corazón al ver por primera y única vez la cara de su bebé en esa ecografía. Los recuerdos la han puesto triste. Se dirige al salón, aún en penumbra, y se acurruca en la butaca. Se cubre con una manta y se mece despacio. Con el vaivén, siente que las pocas certezas que ha ido armando en años de terapia y fármacos comienzan a desplomarse como estrellas viejas. Le asaltan unas ganas inmensas de llorar y vencida se deja llevar. Gracias. Gracias, Ana. Dan ganas de seguir, ¿eh? Nos habéis quedado con las ganas. Es que además ese cuento tiene Es un muy final bonito. Sí. muy potente y muy... No digas el final, pero No, explica, no vamos a explica hacer un poquito, spoiler. No. Bueno, pues este cuento de 11 minutos efectivamente surgió cuando yo escuché la noticia del accidente de Germanwings. Y me puso a cavilar. Yo también me planteé qué pensaría yo
en esos 11 minutos, en esos 11 últimos minutos de mi vida. Y se me ocurrió que quizás el plantear esa pregunta para una persona infeliz, como era Clara, ¿no? Una persona que lo tenía todo por delante, ¿no? Que tenía esperanzas, ilusiones, que estaba todo por construir en su juventud y que al correr de los años su vida se había convertido en el tedio de repetir cada día lo mismo, pues me dio que pensar que en la posibilidad que tenía Clara de elegir, ¿no? En ese libre albedrío de Clara. Y esa posibilidad de salir de la zona de confort, ¿no? Aunque sea una zona de disconfort, ¿no? Pero esa tendencia que solemos tener los seres humanos a conformarnos con lo que sabemos que no nos gusta, pero es lo conocido. Sí. Es lo que de alguna manera nos da seguridad, aunque nos dé infelicidad, pero nos da seguridad. Y esa apuesta, a veces demasiado suicida, ¿no? Sí. De apostar por la seguridad frente a la felicidad. Y esa fue mi idea, ¿no? Transmitir esa capacidad que tenemos los seres humanos para elegir en determinado momento y sobre todo cuando hay ese acontecimiento que marca un antes y un después en tu vida. Mucha gente no hace nada y sigue conformándose y hay otra que intenta cambiar. Aunque se estrellen. Aunque se estrellen. María Jesús, dime. Si te parece, le hago una pregunta que viene un poco a lo que estáis hablando. Es José Rafael Navarro, y dice así: hola Alicia, feliz de volver a verte. Me gustaría conocer tu opinión sobre el capitalismo vigilante de redes y algoritmos con tu entendimiento y encaje con la libertad y el libre albedrío. Magnífica pregunta, magnífica pregunta. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, creo que cada vez se está limitando más nuestra libertad en contra de lo que al principio pensamos, ¿no? Que las redes sociales iban a democratizar la información, que nos iba a dar acceso a un montón de información y de posibilidades que antes no teníamos. Yo ahora creo sinceramente que cada vez se está limitando más nuestra capacidad de decisión en las redes sociales, porque se crean esos grupos burbujas en los que al final solo recibes el feedback de la gente que piensa como tú. Y claro, ¿eso qué hace? Que te pertreches en tu opinión, que te pertreches en tu ideología, que no escuches a otros y a otras personas. Entonces a mí me da mucho miedo, fijaos hasta qué punto me da miedo que tengo pendiente de ver una serie, un documental que es El dilema de las redes sociales, que me lo han recomendado por muchos sitios. Pero me da hasta miedo verlo, porque digo, como esto me llegue, como sé que me va a llegar, al final me voy a desconectar de redes sociales. Y es cierto que para mí las redes sociales me permiten acceder a gente que de otra forma no podría acceder. Entonces tengo un dilema tremendo. Pero en cuanto a esa libertad, estoy totalmente convencida que cada vez nos están cercando más y cada vez nos están mediatizando más para pensar de determinada manera. Y eso es muy peligroso, me da mucho miedo. Lo veo como una distopía más que probable. No sé si habéis visto la serie Black Mirror. Yo la veía antes de acostarme y decidí no verla antes de acostarme porque soñaba con ella. Porque lo veo tan probable que pueda suceder que asusta, asusta. ¿Hay alguna pregunta más, Susana? Sí, hay varias. Ante todo decirte, te dice Teresa Sánchez: buenas tardes y enhorabuena por tu libro. Yo también te doy la enhorabuena porque tienes el aforo completo, más de 100 personas, y bueno, pues es para halagar, ¿no? Te digo una pregunta de Ángeles Acien Fernández. Dice: Ali, cuando escribes, ¿lo haces para reivindicar el feminismo o es innato porque es tu estilo de vida? Pues mira, yo crecí con una idea castrante, que era: qué pena que hayas nacido mujer. Con lo lista que eres, todo te costará el doble. Y eso para mí fue como un revulsivo. Eso podía haberme llevado a replegarme, decir, es verdad, qué chungo, es verdad, los hombres lo tienen más fácil, va. O podría haberme posicionado en el lado contrario, me posicionó en el lado contrario, ¿no? Yo es que no entiendo la vida más que a través de la igualdad, es que me parece tan aberrante, tan brutal que haya diferencias porque tengamos distintos géneros, que
que es que no lo entiendo y consecuentemente yo no escribo imbuida por el feminismo, es que lo siento así. Evidentemente hay en mí una necesidad de reivindicar a las mujeres que no han tenido voz durante todos estos siglos de historia, ¿no? Que han permanecido sometidas, calladas, invisibles, ¿no? Y sobre todo yo cuando escribo sí que me acuerdo mucho de mis mujeres. De hecho, en el memorial a ella intenté reivindicarlas en el sentido de darles esa voz que le negaron durante tantos siglos y a mis mujeres durante toda su vida. Entonces, cuando yo escribo sí que me acuerdo mucho de ellas. Me acuerdo mucho de ellas y de que gracias a su esfuerzo, gracias a su sacrificio, yo pude estudiar, ¿no? Yo pude labrarme un porvenir y gracias a eso hoy puedo dar voz a otras mujeres que no la han tenido o que no lo tienen actualmente. Y cuando escribo no escribo desde el punto de vista feminista, eso me sale, pero me sale quizás no con mi voz, sino con la voz de mis mujeres, de mi tata Lola, de mi abuela, de mi madre, ¿no? Todas esas mujeres que no tuvieron voz. Y bueno, de alguna manera es mi compensación por todo lo que ellas hicieron por mí. Yo quisiera añadir a eso, como lectora, ¿no? Que el libro es, en mi opinión, de un feminismo rotundo y sobre todo de un feminismo sabio, ¿no? Y fundamentado. No hay una sublimación de lo femenino por el hecho de ser femenino, ni una criminalización de lo masculino por el hecho de ser de lo masculino. El libro, por encima de todo, habla de la libertad y de la igualdad. Es cierto, ¿no? Como lo que dice que lo que ella siente, lo que ella siente de manera íntima, profunda y memorial, está en el libro reflejado, ¿no? Y de hecho me gusta que digas lo de la no criminalización de lo masculino, porque es que yo en absoluto nunca he sido antimasculino. Vamos, sería absurdo. Entre ambos, hombres y mujeres, tenemos que construir el mundo. Y de hecho, en algunos relatos yo intento poner en valor la nueva masculinidad. Sí. Lo intento para dar una idea que anime a los hombres a seguir por esa línea. Aquí hay otros relatos, uno es Piezas de caza, ¿no? Que es un relato en el que una madre y un hijo pues cuentan a la limón su historia. El hijo es una persona que ha vivido una situación de maltrato hacia la madre por parte del padre, ¿no? Y entonces como eso le hace situarse en el otro extremo, ¿no? De ser una persona tremendamente comprensiva, tremendamente empática con las mujeres, defensora de las mujeres, hasta el punto incluso de cambiarse su apellido cuando ya pudo hacerse, ¿no? Entonces reclamo esa nueva masculinidad porque me parece muy importante que los hombres entiendan que esta nueva masculinidad no es perder privilegios, sino compartir la construcción de la vida, y eso enriquece. Y ganar, eso, ¿no? Y ganar exactamente, opciones de ganar opciones de libertad. Y de decisión, ¿no? Totalmente, como ¿no? El hombre protagonista de La primavera llegará, ¿no? Ahí está, exactamente. De uno de los relatos. Eso es también, ¿no? Ese P, porque en este caso le he puesto solo la inicial, ¿no? P ve cómo su mundo se puede derrumbar por la enfermedad de su mujer, ¿no? Y es tan grande su necesidad de rendir tributo a esa mujer que lo ha sido todo en su vida, que hace algo, no voy a hacer spoiler, para de alguna forma agradecerle todos esos años que han pasado juntos, ¿no? Y esa nueva masculinidad se refleja también en muchos personajes que hay aquí, porque, insisto, no se trata de copar poder, ¿no? Se trata de compartirlo, y eso es muy importante, y los hombres, el día que se den cuenta que esa nueva masculinidad le enriquece y no les resta, al contrario, les suma, creo que serán muchísimo más felices. Vamos, le podéis preguntar a mi marido que... Está aquí detrás de la cámara. Susana, ¿alguna pregunta? Digo, bueno, yo sumo a lo que has dicho, que es un libro feminista, pero es un libro también dirigido a los hombres, que deben de leerlo. Sí,
no van a salir mal parados en todos los relatos, ni mucho menos. No, no. Y creo que es un libro que les va a gustar tanto a hombres como a mujeres. Eso es también muy bueno. Bueno, pues te dice María Solano Jiménez, te pregunta si cómo se sale de la zona de confort una mujer cuando no tiene los recursos mentales ni económicos. Muy Uf. interesante la pregunta. Uf, pregunta peliaguda. Pues sí, es muy difícil salir de la zona de confort cuando no se tiene esos mínimos. Ya he dicho antes que el libre albedrío tiene muchos obstáculos, evidentemente, y esos obstáculos son muy difíciles de salvar porque no siempre ni familiar, ni social, ni mentalmente nos han preparado para dar apoyo a esas personas, y lo estamos viendo con la violencia de género, ¿no? Hoy en la televisión han hablado sobre, creo que la violencia económica, ¿no? Los exmaridos que no pasan dinero a las mujeres. Y entonces veía a una mujer que le había ocurrido 2 veces, y yo le decía a mi marido, es curioso cómo ha habido una primera vez y ha habido una segunda. ¿Por qué? Porque hay ahí un peso social tan grande sobre las mujeres, ¿no? Y ha habido una idea de que teníamos que aguantar, de que teníamos que ser sumisas, de que no había salida, que eso te lleva a reproducir el modelo varias veces a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, la pregunta es muy buena, pero si yo tuviera la respuesta, acabaríamos con muchísimos problemas que tenemos las mujeres. Pero evidentemente hay que dar un primer paso, y siempre hay en el entorno mujeres que lo han hecho, ejemplos que nos demuestran que es posible, asociaciones que ayudan a las mujeres, y eso te permite, bueno, pues dar esos primeros pasos. Es muy difícil porque son muchos siglos de reproducir una cultura patriarcal que pesa muchísimo. Es un Bueno, libro, perdona, Susana. no, di tú, María Jesús, perdón. No, que es un libro también que elogia, a la vez que elogia el libre albedrío, elogia la desobediencia. Sí. Y propone rebelarse ante el tedio, ante la inmovilidad. Yo, que no soy optimista en cuestiones de libertad, como discuto mucho con Alicia, sí creo que esas situaciones, ¿no?, que planteaba la lectora, la participante antes, de qué hace una mujer que no puede salir porque no tiene recursos económicos, en fin, yo creo que hay algo muy íntimo dentro de cada ser humano que tiene que ver muy profundamente con el libre albedrío y con la rebeldía y con la desobediencia, que se puede llevar a cabo aunque aparentemente no se lleve a cabo. Yo he conocido personas, mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres, porque las mujeres, quieras que no, somos más fuertes, ¿no? Soportamos más, soportamos más, ¿no? Estamos más entrenadas en el dolor, ¿no? Sí, yo he conocido mujeres que en situaciones muy, muy, muy críticas han seguido sosteniendo esa situación crítica, pero han experimentado por dentro un libre albedrío, ¿no?, que está por encima de las presiones. Este libro también habla de eso, ¿no? Del derecho a la rebeldía, a la desobediencia, aunque sea de una manera muy doméstica, ¿no? En ese sentido, sí, hay un relato que es La enana no aterrizado en la plaza. Fascinante, ¿no? Fantástico ese relato. Sí. Sí. Voy a contar un poco la intrahistoria del relato. No sé si os acordáis del programa Inocente, Inocente, hace muchos años. Sí. Y una de las bromas que le gastaron, creo que fue a Cayetano Rivera o a uno de estos. Sí. Y la broma era que él estaba viendo en la televisión a una enana, que iban a lanzar a una enana, y que iba a aterrizar en la Puerta del Sol. Y entonces ellos están viendo en la televisión el lanzamiento de la enana con el gancho y el que le estaban gastando la broma, y de pronto escuchan un golpe en la terraza y miran a la terraza y ven que está la enana allí. Entonces me pareció tan gracioso que digo, pero esto también puede tener otra... Ese cuento puede tener no sabía dónde salía ese cuento. Le voy a dar otra vuelta. Y la vuelta fue, pues, una mujer bala, que la lanzan y que en un momento dado, cuando está allá arriba, sucede algo que la pone en la tesitura de decidir si se deja llevar, si se convierte en la primera mujer bala que consigue su propósito o hace otra cosa. No voy a hacer spoilers.
Entonces, en ese momento es esa grieta que dice Víctor Frank, ¿no? Sí, sí, Decide, ¿no? Decide romper con ese tedio, con esa cotidianidad, con esa vida que no le gusta, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo lo hace? Tienen que leer el relato. Hay rebeldías muy, desobediencias muy refrescantes, ¿no? En los relatos. Yo quisiera que Ana leyera ahora el segundo fragmento que habíamos previsto, que pertenece a un relato que se llama Puta tú. Y luego hablamos un poquito de él. Yo, antes de leer el relato, voy a decir dos cosas. Muy es que bien. estoy aquí, tengo unas ganas de hablar. El de la enana fue el primer relato de este libro que leí, que me lo mandaste para que lo leyera y me pareció fascinante. Y lo otro, el de piezas de caza, tengo que agradeceros que no me hayáis pedido que lo lea, porque leer ese relato en voz alta tiene que ser dificilísimo, porque no hay pausas, es todo el rato los pensamientos del padre y de la madre y del hijo enredados. Digo, bueno, por favor, que no me pidan este, que no me pidan este. Y quería decir otra cosa, porque estáis hablando mucho de todo el trasfondo de lo que hay dentro de los relatos y de lo que hay de pensamiento, pero yo quiero decir que aparte de todo eso, que es cierto absolutamente, este libro es tierno, es un libro tierno. En todas las historias hay muchísima ternura y a mí la mayoría de los relatos, o muchos de ellos, algunos me han dejado muy compungida porque son muy dramáticos, pero casi todos dentro de la seriedad de los temas que se están tratando, en algún momento me hacen salir una sonrisa. Entonces, es un libro que hay que leerlo, ¿vale? Bueno, vamos allá. Este es muy tremendo, ¿eh? Dice, es ahora o nunca, Pepa. Habéis llegado a la final. ¿Quién te lo iba a decir a ti hace unos meses? No puedes dejar pasar esta oportunidad, se dice a sí misma tratando de convencerse. Es tarde, pero si llamas a un taxi aún llegas a tiempo. Coge la hucha donde echas las monedas para los regalos de Reyes, rómpela y que les den por culo a los nietos y al hijo, si ni siquiera vienen a verte. Te estoy viendo las intenciones, Pepa, ni se te ocurra. Ella se tapa los oídos. No saldrás por esa puerta, te lo prohíbo. Tu lugar está en esta casa y no en el club ese de viejos salidos. No son viejos salidos, son muy buenas personas y por primera vez tengo amigas y soy feliz bailando. Pegada. ¿Y cómo voy a bailar si no? De ninguna manera, tú no tienes que bailar. No, yo no tengo que hacer nada ni ser nada según tú. Solo vivir para ti y para cuidarte. Y bien que lo hice, que te atendí hasta el final. Era tu obligación. Sí, pero aunque fuera mi obligación, se puede hacer con más o menos gusto. Y yo nunca me quejé, a pesar de llevarme más de 2 años metida en esta casa, sin salir más que a la compra, que estaba muerta en vida. Pero ya estoy harta y merezco vivir los últimos años que me queden. Del fondo de su garganta emerge una voz arenosa y potente que a ella misma le sorprende. Enfurecida vuelve al salón, apaga el televisor, tira el mando sobre el sofá y se dirige al dormitorio. Se pone el vestido y los zapatos de baile, se da un toque de colorete en las mejillas y de carmín en los labios. Coge la hucha y con el mango del cepillo de plata que descansa sobre la cómoda, le asesta un golpe seco. Decenas de monedas se desparraman sobre la cama. Cuenta 15 euros y los introduce en el monedero. ¡Tú no sales de aquí! ¡Puta! ¡Más que puta! Sus gritos le taladran los oídos. Permanece unos segundos en el umbral de la puerta, paralizada. Cuando consigue reponerse, se dirige al pasillo, coge el abrigo y el bolso, abre la puerta y sale. Intenta echar la llave, pero el temblor de la mano se lo impide y la voz del marido la persigue. ¡Vuelve aquí! ¡Te lo ordeno, puta! ¡Más que puta! Pepa duda. La puerta del ascensor se abre. Las piernas no le responden. El ascensor se cierra y alguien lo llama desde otro piso. Con la cabeza agacha, vuelve sobre sus pasos. Entra en casa, cierra la puerta y permanece unos instantes con la espalda apoyada en ella. Los ojos cerrados, la saliva atascada en la garganta. Y entonces lo hace. Frente a la cómoda del vestíbulo, coge la foto de su difunto marido y se queda mirándola fijamente. ¿Sabes qué te digo? ¡Que puta serás tú, José Luis! De un manotazo coloca el marco boca abajo, abre la puerta y sale corriendo sin mirar atrás.
Bravo. Ese sí lo he leído entero. Ese. He leído un fragmento, pero ha sido el fragmento del final. Claro, sí, sí, sí. Muy bien. Hay que ver el principio. Claro. Alicia. Pues esta es la historia de nuestras madres, de nuestras abuelas, de tantas y tantas que vivieron sometidas durante toda su vida a la tiranía de un marido que incluso después de muerto sigue teniendo poder sobre ellas. Sí. A mí, ver a todas, no sé si conocéis a Dubravka Ugresic, una gran escritora croata. Ella tiene un libro que se llama Baba Yaga puso un huevo y está dedicado a todas esas mujeres, a esas viejas invisibles, ¿no? Ella dice esas mariposas sin alas que caminan con pasitos cortos, que apenas si se ven, que son totalmente invisibles a nuestra mirada, ¿no? Que ya han dejado de contar para todo el mundo, ¿no? Porque no les echan cuenta. Y que llevan a sus espaldas una historia trágica. Pues esta historia está dedicada a todas esas mujeres que solo han vivido para sus maridos, ¿no? O para sus padres o para sus hermanos, ¿no? A las que se les imponía la obligación de cuidar, ¿no? De ser cuidadoras, ¿no? Y que no han tenido la oportunidad de desarrollarse como personas. Yo recuerdo en el libro del Memorial a ella, uno de los relatos es de la madre de una amiga que decía que su madre floreció cuando su padre murió. Claro. Yo no la había visto nunca feliz. Claro. Una risa que saliera de verdad de dentro, ¿no? Claro. El arreglarse, no lo había visto. Cuando dice ella misma, cuando lo pudo hablar con su madre años después, se lo confesaba avergonzada a la propia madre, ¿no? Dice, pero es que yo estoy viviendo ahora. Claro. Vivió 12 años. Dice, de los 86 que vivió, solo 12 de verdad fueron años para ella, ¿no? Los de viuda, eso es. Y como eso hay muchísimas mujeres que no han tenido la posibilidad. Y esto era un homenaje, ¿no? Y un desquite de tantas mujeres que no han podido desquitarse. Sí, y es un libro también generacional, ¿no? Sí, hay mucho de generacional. Tanto en hombres y en mujeres. Nosotros somos, tú y nosotros, una generación que no ha pasado hambre, somos la generación de los hijos, somos los hijos de los niños de la guerra, ¿no? Nosotros no hemos pasado hambre, nuestros padres y madres sí pasaron, pero sí hemos pasado silencio, que es una forma de hambre, ¿no? Y, por lo menos una tortura, ¿no? Sí. Y es también un libro contra el silencio. Sí. Es verdad, nosotros hemos tenido hambre de verdad, sí, de verdad. Y yo pertenezco a una familia de vencidos. Eso marca. Sí, claro. Aunque no seamos conscientes, hay algo, ¿no? Que está en el tuétano de los huesos. Yo recuerdo en mi casa ese silencio instaurado en todos los aspectos de la vida, ¿no? Exacto. En la sexualidad, por supuesto en la política, no se habla de política aquí, niña, no digas, niña, tú no te metas nada, ¿eh? Yo recuerdo cuando me eligieron delegada del curso que se lo oculté a mi abuela, porque es que temía que dijera, no te metas nada, ¿cómo va a defender tú a tus compañeros? Exacto, exacto. Entonces, eso es algo que pesa y que marca muchísimo, ¿no? Sí, sí. Y eso también en el libro hay un par de relatos que lo reflejan. Sí. Uno es, y todo por meterse en política, exacto, es la relación de una madre y una hija sobre las que pesa una verdad no dicha, ¿no? Una verdad de lo que le pasó al padre, el padre fusilado, y bueno, lo que tiene que hacer la madre para sobrevivir, ¿no? Que claro, años después, a la vista, cuando ya estamos en democracia, es muy fácil juzgar lo que hicieron esas mujeres, ¿no? Para sobrevivir. Y es muy fácil decir que podían haber hecho otra cosa, pero bueno, era lo único que podían hacer. Y hay otro relato que es el relato Redención, que para mí tiene un significado especial, porque está basado, no es la historia, pero está basado en un acontecimiento que vivió mi abuela, ya demenciada, con 83 años,
ella se parte la cadera y la ingresan en la clínica San Rafael, aquí en Cádiz, y coincide en la habitación con una mujer que cuando mi madre la ve, cuando ve su nombre, se da cuenta que es la que en mi familia había circulado desde siempre, en esos secretos a voces que se tienen en la familia, ¿no? Esos fantasmas que se guardan en los armarios, ¿no? Que había sido la amante de mi abuelo. Las dos demenciadas. Ana Cristina, no le veis la cara, pero está poniendo una cara. Las dos demenciadas. Y coinciden en la habitación. Entonces, ese hecho me da para recapacitar, ¿no? En que a lo mejor había algo, una suerte de justicia poética, sí, que de alguna forma las reunió para algo, ¿no? Quizás para morirse tranquilas, ¿no? O para perdonarse. O para perdonarse, porque también se habla del perdón. Claro, veces, ¿no? El perdón es una constante. Sí que, sí. Yo que soy una convencida, yo hice un máster en resolución de conflictos y lo primero que te dicen es que primero hay que reconocer lo que se ha hecho y luego perdonar, responsabilizarse y perdonar. Para mí el perdón es algo fundamental para vivir, porque la rabia, la ira, eso es veneno para el cuerpo, para la mente. Y entonces en ese relato redención, ese perdón las salva a las dos, ¿no? Y esos silencios por fin se superan y esos silencios por fin no son castrantes, sino que al superarlos te permiten conocer, te permiten saber quién eres, porque claro, en el silencio hay hay algo que te limita, ¿no? Que hace que no sepas cuál es tu verdadera identidad, ¿no? Cuando se ocultan tantas cosas, ¿no? Exacto. Entonces, en este relato redención y todo por meterse en política es un intento de superar, de reconocer y de perdonar. Efectivamente. Alicia, si me perdonáis, sí, sí. Vamos a ir teniendo que ir acabando, Sí, nos quedan menos de 10 minutos. Si quieres te hago 2 o 3 preguntas más, pero sí, muy breves, claro, por favor, para poder dar fin. Vale, mira, antes de pasar a una pregunta, Grela Bravo te dice, yo si me permitís me gustaría decirle a Alicia que daría lo que fuera por volver a estar ahora ahí con ella en ese salón. Un abrazo infinito desde Barcelona. Y yo porque estuvieras aquí, Grela. Bueno, Rosario Orozco te dice, Ali, enhorabuena por esos trozos de vida. ¿Es al final la felicidad una opción? Muy brevemente, Alicia. Yo creo que sí. Mira, hay un libro que se llama Viva la libertad, que ahora mismo los autores no me acuerdo cuáles son. Es un psiquiatra, un monje budista y un biólogo molecular. Y ellos mantienen que la felicidad es una opción. Es una opción porque hay un punto dentro de nosotros, una isla en la que podemos preservar nuestra humanidad, nuestra dignidad y nuestra felicidad. Yo quiero creerlo. Llevo toda mi vida intentando que la felicidad sea una opción, en momentos muy duros. Yo creo que sí, quiero creerlo. Bueno, Rosa Gloria González te pregunta, dice, bueno, buenas tardes, soy Rosa Gloria desde Tenerife. Me gustaría preguntarle a Alicia si es metódica a la hora de escribir, en caso afirmativo, qué rutinas realiza y si es de las que se escribe todos los días o no. Muchas gracias, enhorabuena por el libro y la presentación. Pues no soy metódica escribiendo. No soy metódica. Hay momentos en los que me puedo llevar horas escribiendo, muchas horas, y hay semanas en las que no sale nada y prefiero leer. Yo en eso sí creo que soy un poco ciclotímica, soy una escritora ciclotímica. Hay días en los que me siento muy inspirada y otros en cambio en los que no sale nada. Puede que no escriba literatura, ¿no? Pero sí escribo algún artículo, escribo pensamientos, reflexiones, en fin, pero no soy metódica, no soy una escritora metódica. Y soy más bien una escritora de brújula, sé a dónde quiero llegar, pero no sé cómo voy a llegar. Hay escritores de brújula y escritores de mapa. Yo no soy de mapa, yo soy de brújula. Sé dónde quiero llegar y muchas veces los personajes acaban imponiendo su lógica y acaban imponiendo pues el camino que quieren llevar.
Vamos a ver. Es que un momentito. Bueno, Manuel Montero te dice: enhorabuena, Alicia, nuestra común amiga Concha te aplaude desde la ausencia. Lo sé. Y luego ya una muy larga que te hago, ya es la última, a no ser que María Jesús quiera decirte algo. Dice: hola Alicia, enhorabuena de nuevo por el libro. En tu libro hay un relato titulado Y todo por meterse en política, en el que tras un magnífico, vertiginoso e intenso diálogo entre una hija, Carmen, y su madre, en el que aflora el dolor y la posibilidad o no del perdón, Carmen afronta después el descubrimiento y la recuperación de los huesos de su padre encarcelado y desaparecido en la guerra, lo que es un símbolo de la recuperación de la dignidad de los vencidos y de la memoria, que precisamente el hijo de Carmen desestima porque piensa que hay que dejar en paz a los muertos y olvidar. Aquí viene la pregunta. ¿Qué piensas sobre esta diferencia y hasta ruptura entre generaciones jóvenes y otras mayores como las nuestras sobre esta necesidad de no olvidar y construir la memoria de una sociedad, igual que volvemos a la memoria personal para ajustar cuentas con nuestro propio pasado? Pues yo pienso que es imprescindible, que la amnesia social es muy nociva, es veneno para la convivencia y que precisamente las naciones que han sido capaces de enfrentarse a su pasado, de reconocerlo, son capaces de vivir con menos polarización política. Las nuevas generaciones no conocen lo que pasó y eso hace que se puedan acercar peligrosamente a opciones que reproducen eso que tanto dolor, ¿no?, produjo en este país, ese enfrentamiento del 36 en este país. Yo, bueno, pues defiendo la memoria histórica, me parece que la memoria histórica no es revanchismo, la memoria histórica es sencillamente justicia y reparación y consecuentemente seguiré defendiéndola siempre, porque el país que no conoce su historia está condenado a repetirlo, así como nosotros, si no conocemos la historia, si tenemos ese hambre de verdad, ¿no?, y ese silencio en el que hemos vivido, estamos condenados a repetir muchos errores. Así que yo apuesto por la memoria histórica. Bueno, pues decirte que habían 3 o 4 personas que te han estado dando la enhorabuena, diciéndote que les han encantado los relatos, la presentación. Hay incluso quien ha dicho que se le ha hecho muy corta y bueno, pues transmitirte la enhorabuena de todos y bueno, María Jesús, si quieres decirle algo ya brevemente y así termino. Yo también le quiero dar las gracias a Alicia por hacerme leer ficción, ficción que es memoria y memoria que es ficción, y por comunicarse de una manera tan fluida y tan cariñosa y tan afectiva. Me han quedado muchas cosas por decir del libro. Es también un libro muy afectivo, lleno de amor y de propuestas de solidaridad de verdad, ¿no?, de la persona que tenemos más próxima. Es un libro tierno, como ha dicho Ana Cristina. Nada, daros las gracias y daros las gracias, Alicia, por esta tarde tan deliciosa que estamos pasando. Pues la verdad es que se nos ha hecho muy corto a todos. Lamento que no hayas podido hacerle más preguntas. La verdad es que ha estado muy bien. Y bueno, Alicia, te despides y ya despido yo el acto, si te parece. Muy bien. Pues a mí también se me ha hecho muy corto, una pena que estemos en pandemia, porque si esto fuera una presentación física diría, ¡hala, nos vamos todos al bar y seguimos hablando! Pero no puede ser, estamos en pandemia y esto es lo que hay. Muchísimas gracias a todos y a todas. Mi única aspiración como escritora es que la gente disfrute, que piense con lo que escribo, y en ese sentido lo que me transmitís me da mucha fuerza y muchas ganas de seguir escribiendo. Así que muchísimas gracias por estar al otro lado y a lo dicho, que cuando podamos y pase esta pandemia, todos los que estáis ahí, estáis invitados. Pues Alicia, enhorabuena desde Olé Libros. La verdad es que ha sido un récord, más de 100 personas. Gracias a ti por este magnífico libro, que invito a todos a que lo compréis, porque además de ser bonita la tapa, es un libro brillante por dentro, que aunque te golpea y hay relatos muy duros, como se ha dicho bien, es además tierno y esperanzador, con lo cual yo creo que es un gran libro para que podáis leer y que os invito a ver si estas Pascuas os ponéis como locos a leer sus relatos. Muchísimas gracias a las dos, bueno, a las tres. Ha sido una lectura maravillosa, ha sido un encanto oírla
Y bueno, pues nada, que a ver si podemos reunirnos pronto, como tú bien has dicho, y poder seguir haciendo presentaciones. Muchísimas gracias a las tres. Gracias. Gracias. A ti. Y gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós, Hasta señor. pronto. Hasta luego.